Acababa de doblar el último pañal del bebé cuando escuché sus gorgojos desde la cuna. Soniditos suaves, entrecortados, de esos que hacen que el corazón se olvide de todo lo demás. Entré despacito con cuidado de no espantar a nadie. Xiomara estaba junto a la cuna, meciéndolo con un pie mientras mandaba mensajes con una mano. Sonreí. ¿Puedo cargarlo un ratito? Antes de que diera un paso más, ella se dio la vuelta y me apartó la mano de un manotazo. No lo toques. Tienes las manos sucias. Las palabras dolieron más que el empujón. La miré atónita. Sus ojos no titubearon, ni siquiera registraron lo que acababa de decir. Solo una mirada fría, como si yo fuera una extraña que se coló desde la calle. Sebastián estaba cerca, trasteando con el humidificador. No levantó la vista. No dijo nada, ni una palabra. Retrocedí lentamente. Mi mano aún flotando en el aire cayó a mi lado. Asentí una vez. Me di la vuelta y salí del cuarto como si no tuviera ningún derecho a estar ahí. Por el pasillo pasé frente a las fotos que antes colgaban mi retrato de boda, el primer día de kinder de Sebastián la Navidad, en que reímos tanto que mi esposo se atragantó con el pastel de camote, todo desaparecido, reemplazado por paredes beige vacías y el gusto minimalista de Xiomara. Sucias ellos cambiaron pañales durante 2 semanas seguidas mientras Xiomara se recuperaba. Doblé su ropita, cociné sus comidas, pagué la cuna. Pinté ese cuarto que ahora ella reclama como suyo. Pero claro, sucias. Se suponía que serían 12 meses, tal vez 13 si necesitaban ahorrar un poco más. Eso dijo Sebastián cuando él y Xiomara llegaron a mi puerta con las mejillas húmedas y cajas llenas de planes que ya no podían pagar. Su trabajo se esfumó, el de ella seguía siendo de medio tiempo, y la renta en Mérida se había vuelto a disparar. Solo hasta que nos estabilicemos, prometió dejando las cajas junto a mis macetas como si ya estuviera decidido. No lo dudé ni un segundo. Les di el cuarto principal más grande con más luz y espacio para el bebé que Xiomara decía que llegaría algún día. Moví mis cosas al cuarto pequeño, doné la mitad de mi ropa para hacer espacio en el closet. Cuando las cuentas empezaron a acumularse, las pagué, silenciosamente, automáticamente, como si fuera un reflejo. Ahora el café es lo único que guardo para mí. Lo preparo temprano, antes de que despierten, y me siento en el porche mientras el sol sale sobre el camino de grava agrietado. Pero esta mañana me quedé en el pasillo demasiado tiempo. La voz de Xiomara llegó desde la cocina aguda y risueña. Todavía dobla las toallas como si le pagaran, por eso le dijo a alguien en altavoz. Y luego la voz de Sebastián, ligera, divertida. Es como nuestra ayudante de planta. No me moví, no respiré. Ayudante de planta, eso era yo ahora. No madre, no abuela, no la mujer que le enseñó a andar en bici o que cosió su toga de graduación cuando se rompió el cierre. Retrocedí silenciosa como el viento. Necesitaba pensar, planear, porque la próxima vez que alguien se riera de mí, en mi propia casa, no quería estar ahí para escucharlo. Carmen no había venido en casi 7 meses. No porque no le importara, me hablaba cada semana, dejaba recados, mandaba tarjetas en las fiestas. Yo era la que siempre decía, quizá la próxima. Está un poco revuelto por aquí. Y lo estaba. A Xiomara no le gustaban las visitas, a menos que fueran las suyas. Decía que alteraban el ritmo del bebé, pero cuando Carmen mandó un mensaje diciendo que estaba en la ciudad por un día, no tuve corazón para decirle que no otra vez. Preparé una cafetera nueva, barrí el piso 2 veces y la recibí afuera, antes de que tocara el timbre. Entramos por la puerta lateral, más silencioso así, más fácil. Me siguió por el angosto cuarto de lavado, hasta lo que ahora llamo mi espacio el garaje, convertido con un colchón individual, un estante de alambre y una mesa plegable que sirve de escritorio y bandeja para comer. Carmen se detuvo en seco.
Espera, aquí duermes, asentí. Está bien, se mantiene lo bastante cálido. Sus ojos recorrieron los rincones. El calentador agrietado la corriente bajo la puerta del garaje, el plato solitario junto al fregadero limpio, porque no lo usé anoche. No tenía hambre después de escuchar a Sebastián llamarme su ayudante. Carmen sacó su celular. ¿Qué haces?, pregunté. Necesito que veas lo que estoy viendo, dijo con la voz tensa. Tomó fotos del colchón, el estante hasta de la cuchara doblada que uso para revolver el café. Esto no es temporal, Marce. Esto es sobrevivir, y no te toca a ti cargar con eso. La descarté con un gesto y alcancé la cafetera. Solo están abrumados. Él ya está trabajando otra vez. El bebé es pequeño. No es que sean mala onda. Carmen me quitó la taza de la mano y la puso en la mesa. Marcela, han construido una vida usando tu espalda como andamio, y ahora ni siquiera te dejan entrar a la casa principal. No respondí. Solo tomé la taza y di un sorbo mirando por la ventana, medio empañada por el rocío. Les había dado todo lo que tenía, pero por primera vez no estaba segura de qué me habían dejado a mí. 2 días después de que Carmen se fue, el correo llegó más tarde de lo usual. Fui al buzón esperando los volantes del súper y los estados de cuenta. Entre ellos había un sobre grueso color crema, dirigido a Xiomara, pero con mi nombre debajo del suyo, como un guión que no debería estar ahí. Casi lo dejo en la mesa de la cocina como siempre, pero algo en su peso me hizo detenerme. En el garaje me senté en el colchón y lo abrí con el dedo. Adentro había formularios de preaprobación y documentos hipotecarios, nuestra dirección, la descripción de mi propiedad. Pero la letra de Xiomara llenando los espacios. Mi firma torcida falsa, garabateada en un formulario de consentimiento que nunca había visto. La fecha en la esquina era de hacía apenas una semana. Sentí mi corazón latir fuerte, pero mis manos estaban firmes. Saqué mi laptop, entré al registro en línea del municipio. No tardé en encontrar su intento, una solicitud a medias para añadir un copropietario a la escritura. Aún no había cambios oficiales, pero ella había iniciado el trámite, silenciosamente, con cuidado. Por un momento no pude respirar. Todas las pequeñas humillaciones, todas las veces que me dije que no era personal, se alinearon como dominós y cayeron hacia esto. No se trataba de un cuarto o un horario. Era mi casa. Imprimí cada página una por una y las guardé en una carpeta. Luego abrí el cajón de archivos bajo el escritorio, el que aún tiene la letra de mi esposo seguros. Impuestos. Escritura. Metí la carpeta nueva y escribí 3 palabras en la pestaña, por si acaso. Cuando cerré el cajón, el sonido resonó más fuerte de lo que debería. Me quedé ahí, mirando el tirador metálico, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No le dije nada a Sebastián. No confronté a Xiomara. Todavía no. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto antes de moverme. Esa noche, mucho después de que la casa se quedó en silencio, preparé otra cafetera y empecé una lista de todo lo que había pasado por alto, todo lo que ella ya podría haber tocado y todo lo que aún me quedaba por proteger. Lo primero que noté fue el color. Las paredes del cuarto del bebé eran de un verde suave cuando nació Sebastián, idea de su papá, para que combinaran con los sauces detrás de la casa. Pero ahora eran beige, frías, vacías, impecables, como si alguien hubiera borrado cada rastro de calor y lo llamara moderno. Me quedé en la puerta sin que me vieran mientras Xiomara pegaba láminas minimalistas de animales elefantes grises y búhos blancos. La mecedora que usé cuando Sebastián era bebé ya no estaba reemplazada por algo elegante y de bordes afilados. No pregunté a dónde fue. Ya sabía la respuesta. Por el pasillo, más cosas desaparecieron en silencio.
La pared de fotos familiares, años de cumpleaños, salidas al campo y cenas de fiestas fue reemplazada por lienzos abstractos. El retrato militar de mi esposo desaparecido. Mi foto de graduación desaparecida. Hasta la de Sebastián, con su primera credencial de biblioteca, sonriendo con un diente menos desaparecida. Encontré mi colcha de boda 2 días después, doblada en el cesto de ropa sucia del garaje, manchada con toallitas de bebé, pañales arrugados y una botella de fórmula a medio usar. La recogí, la sacudí y pasé la mano por las costuras. Mi mamá la cosió para mí la noche antes de mi boda. Hace 37 años. Ahora olía a guardado. Esa noche esperé hasta que Sebastián estaba solo en la cocina y pregunté bajito: ¿volvieron a pintar el cuarto del bebé? No levantó la vista de su plato. Xiomara pensó que el verde estaba pasado de moda. Lo intenté de nuevo. Y las fotos quería un look más limpio, más neutro. Asentí despacio. ¿Y la colcha? Alzó la vista incómodo. También es su casa ahora. Necesita sentirse a gusto. Abrí la boca para responder, pero me detuve. Miré alrededor de la cocina, los nuevos accesorios, los estantes vacíos, el espacio donde antes estaba mi especiero. Yo también pensé. Yo también. No discutí. Solo llevé la colcha al garaje, la doblé con cuidado y la puse en el cajón de arriba junto a la carpeta de la hipoteca. Luego me senté y escribí una palabra nueva en mi libreta: transición. Carmen llegó un jueves por la mañana con una bolsa de papel en los brazos y la misma arruga de preocupación entre las cejas. No esperó invitación, solo entró directo por la puerta lateral a mi espacio en el garaje y puso la bolsa en la mesa plegable. Aranda nos dijo: ¿siguen siendo tus favoritos? Serví café para las 2 y le pasé una taza. No la tocó de inmediato. Sus ojos recorrieron el cuarto como si estuviera haciendo un inventario igual que la última vez. «¿Todavía tienes la escritura, verdad?», preguntó en voz baja. Asentí. «En la caja de seguridad. En el mismo banco de siempre. Intacta». Sus hombros se relajaron un poco. «Bien. No la sueltes». Partí un panecillo por la mitad, pero no comí. La palabra transición de mi libreta me miraba desde la mesa pesada como un veredicto. No sé qué hacer, Carmen. Cada vez que pienso que no puede ir más lejos, lo hace. Carmen tomó mi mano. Entonces deja de esperar a que se detenga. Haz que se detenga. Sus palabras se quedaron entre nosotras más fuertes que el café. Por un momento, vi a mi yo más joven, reflejada en sus ojos, la mujer que pagó una hipoteca, crió a un hijo sola, después de que un accidente se llevó a su esposo y mantuvo la casa en pie con el sueldo de bibliotecaria. Había olvidado que esa mujer existía. Después de que Carmen se fue, me quedé en la ventana mirando el contorno del mezquite en el patio. Luego fui a la esquina del cuarto, abrí mi vieja libreta de direcciones y encontré el número que no había marcado en más de una década, el abogado de mi difunto esposo Roberto Morales. Contestó al segundo timbre. Marcela Rivas. Su voz no había cambiado. ¿Cuánto tiempo? Respiré hondo. Solo tengo unas preguntas, dije, pero mi voz salió más firme de lo que había sonado en años. Cuéntame todo, respondió. Y lo hice mientras afuera la camioneta de Xiomara se estacionaba en la entrada y la risa de Sebastián llegaba débilmente desde la cocina. Lo imprimí tarde en la noche, cuando la casa estaba en calma. Solo una hoja, sin jerga legal, sin súplicas emocionales, solo hechos. El tipo de hechos que la gente deja de respetar cuando los dices con suavidad. Notificación de desalojo 30 días. La firmé. La feché. La doblé con cuidado y la puse en el centro de la mesa de la cocina, justo entre el molinillo de sal importado de Xiomara y el batido de proteína a medio terminar de Sebastián. Sin nota, sin explicación, solo la línea que cruzaron y la que yo finalmente estaba trazando. Para cuando la encontraron, yo ya estaba de vuelta en el garaje doblando ropa
como si fuera un miércoles cualquiera. El golpe en la puerta llegó esa noche. No frenético, solo pesado, familiar, me dijo Sebastián desde el otro lado. ¿Podemos hablar? Antes de que respondiera la voz de Xiomara, cortó como vidrio. No puedes estar hablando en serio. ¿Nos estás echando después de todo lo que hemos hecho por ti? No me moví, no abrí la puerta. Otro golpe. Ma, por favor. Luego el picaporte se movió como si esperaran que aún les perteneciera. No era así. Sabía que harías algo así, espetó Xiomara. Dios, solo estás amargada. Quieres que todos te deban para siempre. Me quedé sentada en el borde de mi cama, escuchando. Sin temblar, sin miedo. Eventualmente la casa se quedó en silencio. Me levanté, caminé a la puerta principal y la abrí. La noche estaba fresca. La luz del porche se encendió con un clic, que siempre me ha gustado, simple, estable, confiable. Me senté en la silla de mimbre que compré hace 20 años en una venta de garage y me serví una taza de café. Desde adentro aún se oían movimientos, susurros, pasos. Pero aquí afuera las estrellas brillaban claras y por primera vez en años no me sentí como invitada en mi propia casa. La carpeta marcada. Por si acaso ahora estaba en mi bolsa, junto a la puerta, junto con copias para el abogado, y a la mañana siguiente entregaría los originales en la oficina del municipio antes del desayuno. La llamada llegó 3 días después. La voz de Xiomara cortante y furiosa. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Yo también tengo derechos, ¿sabes? Pero la oficina del municipio no estuvo de acuerdo, especialmente no después de que salió a la luz la firma falsificada. Roberto me llamó esa misma tarde, su voz tranquila, pero con el filo de un hombre que ha visto esto demasiadas veces. Marcaron los documentos. Habrá una investigación por el intento de registro. No es penal aún, pero está cerca. Para el final de la semana, Xiomara se había ido. No con estruendo, no con pelea, solo con un coche lleno de cajas. Y la voz de su papá en altavoz diciendo, «Ya lo resolveremos». No me miró cuando se fue. Tampoco miró a Sebastián. Sebastián se quedó. No preguntó si podía. No dio las gracias. Solo se paró en la puerta de mi cuarto esa noche con una bolsa de basura llena de su ropa y asintió una vez. «Me mudaré al cuarto de atrás», dijo. Asentí de vuelta. Cociné esa noche por primera vez en semanas. Solo pollo con arroz. Sencillo. Puse 2 platos en la mesa de la cocina, la misma donde nos reuníamos cada día de muertos, antes de que las cosas se complicaran y se volvieran silenciosas. Se sentó frente a mí, aún con la ropa de trabajo, los hombros encorvados como un niño a punto de ser regañado. No alcé la voz. No le pregunté por qué dejó que todo pasara. No se disculpó, no en voz alta. Pero sus manos temblaron ligeramente al alcanzar la sal, y cuando me pasó el pan, lo sostuvo un segundo de más. Comimos en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque ninguno sabía por dónde empezar. Después de que se fue a dormir, lavé los platos y los sequé a mano, como solía hacerlo. Luego saqué un juego limpio de sábanas y empecé a preparar el cuarto de huéspedes, el que solía ser suyo mucho antes de que ambos olvidáramos cómo hablar el uno con el otro. Las estaciones cambiaron como siempre, en silencio, sin pedir permiso. La primavera llegó temprano ese año. El porche olía a lluvia fresca y pasto recién cortado, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía tranquila de una buena manera. Sebastián fue cuidadoso. Nunca pidió hablar de Xiomara. No me pidió que la perdonara, solo se quedó. Pagó renta sin que se lo pidiera. Arregló el grifo que goteaba en el lavadero. Volvió a pintar el cuarto del bebé de verde por su cuenta, aunque nadie se había mudado ahí de nuevo. Hablábamos en pequeños gestos. Él dejaba mi crema favorita para el café en la mesa. Yo doblaba sus camisas de trabajo sin comentario. Nada dramático. Solo reparaciones silenciosas. Y luego, una mañana, escuché la puerta de malla crujir detrás de mí. Estaba sentada en el porche, como siempre,
con el café en la mano. No me di la vuelta. Hoy dio su primer paso de verdad, dijo Sebastián. Pensé que querrías ver el segundo. Miré hacia atrás. Estaba parado al borde de los escalones del porche, sosteniendo a su hijo por debajo de los brazos. El pequeño se retorcía impaciente, pateando como si ya supiera para qué eran sus piernas. Sebastián lo puso en el suelo con cuidado. El bebé se tambaleó, me miró parpadeando y dio un paso inseguro hacia adelante, luego otro, 2 pasos, 3, directo a mis brazos abiertos. Nadie dijo, no lo toques. Nadie lo jaló hacia atrás. Lo levanté cálido y más pesado de lo que recordaba y hundí mi rostro en el pliegue suave de su cuello. Rió. Un sonido rápido sorprendido que rompió algo dentro de mi pecho. Cuando levanté la vista, Sebastián estaba de pie con las manos en los bolsillos. Sus ojos brillaban, pero su voz se mantuvo firme. Lo siento, dijo. Por todo, asentí. Luego, tras un momento, extendí mi brazo libre. Él vino y se sentó a mi lado hombro con hombro. No volvimos a hablar. No había un discurso que dar. Solo nos quedamos ahí, los 3, viendo la mañana extenderse por el patio como antes, cuando el silencio no significaba distancia y la quietud no significaba dolor. No pasó de golpe. No hubo un gran anuncio ni un momento mágico donde todo se arregló. Pero poco a poco, pedazo por pedazo, la casa empezó a sentirse mía otra vez. Pinté el cuarto del bebé yo misma un fin de semana. Quité las láminas de animales y elegí un azul gris suave que calmaba el espacio. Lo convertí en un cuarto de huéspedes, con una cama sencilla y una lámpara de lectura. El tipo de cuarto que espera, no exige. Sebastián se mudó al cuarto trasero, el que da al jardín donde solía plantar jitomates antes de que la vida se llenara demasiado. Pagaba su parte de las cuentas sin necesidad de recordatorios. Empezó a cocinar los domingos. Sus tamales salieron secos las primeras veces, pero nunca dije nada. Él seguía intentando. Carmen venía más seguido ahora. Traía fruta fresca, chismes viejos, y siempre esa presencia firme que me recordaba quién era antes de dejarme empequeñecer. Bromeó una vez. Se siente como si hubieras echado a la persona equivocada 5 años tarde. No lo negué. Las mañanas volvieron a ser tranquilas, no silenciosas, solo en paz. Podía sentarme en el porche con mi café, escuchar a los pájaros y oír el leve murmullo de Sebastián preparando el desayuno adentro. A veces el pequeño salía con sus calcetines y se trepaba a mi regazo arrastrando un libro de cartón con dedos pegajosos. Siempre le hacía espacio. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, saqué la escritura de la caja de seguridad. Estaba intacta, todavía mía, pero esta vez añadí algo. Una nota corta, escrita a mano, metida en la carpeta y sujetada con un clip. Para transferirse al hijo de Sebastián, cuando sea lo bastante grande para entender el respeto, no antes. La sellé de nuevo, la puse en el sobre y la guardé bajo llave. Esta casa ha visto alegría, pérdida, traición y reconstrucción, y ahora guarda algo nuevo: límites. Las reglas son simples, ahora la bondad es obligatoria, el respeto se gana y nada se toma sin que se ofrezca. Mi nombre sigue en la escritura, y esta vez ahí se quedará.